una I o utilizarlo con dos I. Esto yo lo van a ver mejor con Javier para cuando ustedes vayan a ver la parte de llevar un poco esto al campo, pero necesito en la primera parte mencionarles un poco cómo clasifican los autores los hype, para que después me entiendan cuando yo les muestre algunos estudios, y van a ver que todos los estudios que les voy a mostrar son hype porque están dentro de estos protocolos. Estos son distintos protocolos de hype. Fíjense que Bouchet y Lausen, por ejemplo, en el 2020, cuando ellos hacen esta clasificación, en realidad esta clasificación la hacen desde el 2013, les aclaro, solamente que yo este cuadro lo saqué de un escrito de ellos del 2020. Cuando hacen esta clasificación, el RCA, ¿sí?, que lo ven acá, Rating Sprint Training, o sea, lo toman dentro de un hype. Esta es la forma que ellos clasifican los hype, no es que no es un hype, ¿sí? ¿Se entiende? Todo esto son hype. Nosotros, para hablar de hype, y esto para que quede bien claro desde ahora, del comienzo del taller, tenemos que estar hablando primero de ejercicios cardiometabólicos, ¿sí? Son ejercicios aeróbicos, porque también se le dice hype a cualquier cosa. Por ejemplo, al CrossFit se le dice hype, distintas metodologías que se hacen en un gimnasio le dicen, no, que entrenamiento de alta intensidad, y le llaman hype con este acrónimo. Y nosotros tenemos que saber que, y esto no quiere decir que el hype, el CrossFit, que es un hype, así se lo conoce científicamente. Yo tengo muchos estudios sobre hype, que es entrenamiento funcional de alta intensidad, ¿sí? En vez de la I de interval acá hay una F, ¿tá? Y muestran los estudios que genera buenas adaptaciones sobre la composición corporal y sobre la salud. Para mí hay otra, y esto Poli, por ejemplo, que está haciendo un programa digital de Morphology sobre estos temas, sobre bajar de peso de forma inteligente y sostenible. Para mí la estrategia más efectiva no es ir por el lado de los hypes, de entrenamiento tipo CrossFit, porque CrossFit es un tipo de hype. No es lo más efectivo, pero yo no entro en esa dicotomía de CrossFit sí o CrossFit no, ¿sí? Pueden usar como variante a quienes les guste el CrossFit, eso como parte de la estrategia, ¿sí? Porque realmente la ciencia muestra que genera buenas adaptaciones sobre la composición corporal y la salud. Eso es lo que buscan, y alguna gente lo motiva a entrenar de esa manera. Entonces, bueno, es válido. Para mí realmente no es lo más efectivo, que si yo hago hype, un entrenamiento cardiometabólico bien efectivo por separado, y el entrenamiento muscular bien efectivo por separado. Lo podemos hacer en forma de entrenamiento concurrente, o sea, durante la misma semana estar haciendo las dos cosas. Pero si yo lo hago como metodologías separadas, se generan incluso muy pocas interferencias entre ambos, casi nulas, les diré. Yo con esto les recomiendo también el libro Entrenamiento Concurrente de Ronstadt, que ha sido, y Schumann, ha sido publicado también hace un par de meses, ¿no?, que lo escriben los principales referentes del mundo, ¿sí? Cada capítulo es escrito por grandes referentes del tema del entrenamiento concurrente. Y bueno, la parte del entrenamiento de interferencia son muy, en el libro y en un montón de otros estudios que yo vengo descargando, son bastante categóricos en relativizarlo totalmente, ¿sí? Encima con algunas estrategias para minimizar al mínimo las interferencias. Ustedes van a poder ver incluso en un review que hacen ellos en ese libro, que la gente cuando hace trabajo muscular y suma aeróbico también no solo protege la masa muscular, sino que la va incrementando, ¿sí? Y no en porcentajes muy diferentes a si solo trabajan la parte muscular aislado. Esto porque las vías de señalización moleculares son diferentes, ¿tá? Pueden haber algún cortocircuito, pero son diferentes. Entonces, el AMPK se va a estar estimulando todo el tiempo, como el entrenamiento cardiometabólico, generando biogénesis mitocondrial, adaptaciones oxidativas, ¿sí? Y combustionando en las mitocondrias sustratos, hidratos de carbono, grasas y demás, y al mismo tiempo la vía de señalización del mTOR, por no nombrarle todas las moléculas que están en esa vía, funciona en forma paralela, generando síntesis proteica, anabolismo muscular. Entonces, yo realmente, por más que reconozco el fenómeno de las interferencias, estos autores las mencionan, pero muchos estudios, incluso este último libro, lo relativizan muchísimo. La otra vez Darío Capa, que él sí es un buen profesional de Argentina, él decía que son vías totalmente diferentes, ¿sí? Y yo coincidía con lo que él decía en ese aspecto. Entonces yo por ahí puedo recomendar más
cuando hablamos de la parte del ejercicio en un programa de descenso de peso, ¿tá? Que es una de las aristas del mismo, que me parece más eficiente hacerlo por separado durante una misma semana para que tenga adherencia, y va a generar cada uno mejores adaptaciones sobre lo que busca generar, tanto el ejercicio cardiometabólico como el muscular, y más si elegimos metodologías eficaces en cada uno de estos aspectos. Me parece más eficaz que intentar hacerlo todo junto, el estímulo muscular y cardiometabólico, que es lo que intentan hacer en el HIIT, en el CrossFit, ¿tá? Pero decir esto no quiere decir que el CrossFit no tenga sus cuestiones positivas. De hecho, justamente tiene un grado de adherencia interesante, esto de permitirnos hacer simultáneamente en un mismo entrenamiento un trabajo muscular y un trabajo cardiometabólico. Así que, pero el CrossFit no es HIIT, ¿sí? Eso es lo que yo les quiero comentar. Es un HIIT, es un entrenamiento intermitente, intenso, funcional, ¿sí? Y es diferente a un entrenamiento cardiometabólico de HIIT. Son cosas diferentes, entonces hay que empezar a diferenciar estas cuestiones. Entonces yo les decía, cuando hablamos de HIIT, hablamos de entrenamientos cardiometabólicos, o sea que los ejercicios que hacemos tienen que ser ejercicios cardiometabólicos, que tengan una gran implicancia del sistema cardiovascular. Esto es muy importante cuando hablamos de HIIT, ¿sí? O sea, correr, andar en bici, nadar, tiene que estar implicado para que sea un ejercicio cardiovascular, ¿sí? Con gran implicancia cardiovascular, tiene que estar implicado la mayor parte de los grupos musculares del cuerpo en una realización dinámica, en una ejecución dinámica sin parar durante un tiempo determinado, 5 segundos, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Pero tiene que estar realizándose ese ejercicio, ¿sí? Sistémicamente, ¿tá? En forma dinámica durante un tiempo determinado. Y el ejercicio que se realiza no puede ser una camilla de cuádriceps. ¿Está bien? Entonces, es muy importante que sepan que cuando hablamos de HIIT, hablamos de un ejercicio cardiometabólico, ¿sí? Eso es un HIIT. Repetir alta intensidad de una camilla de cuádriceps o hasta una sentadilla, un squat, por ejemplo, se implican muchos grupos musculares, la mayoría del cuerpo, ¿tá? Pero cuando yo lo trabajo de la forma que estoy haciendo un entrenamiento muscular, por ahí falta ese dinamismo, ¿no? Para que realmente tenga una gran implicancia cardiometabólica. La sentadilla es la madre de los ejercicios, pero para el entrenamiento de sobrecarga, ¿tá? Ahora, cuando hacemos un squat con jump, o sea, una sentadilla con saltos, ya tiene una implicancia cardiometabólica mucho mayor. Entonces, ahí ya lo podemos considerar igual que un burpee, ¿sí? Como un ejercicio que puede entrar dentro de un protocolo de HIIT en la medida que se repita sin parar en forma dinámica durante un tiempo. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que cuando hablamos de HIIT hablamos de un ejercicio cardiometabólico. Lo segundo es la intensidad, intensity, la primera I, ¿sí? High Intensity Interval Training. Tiene que ser intenso, si no, no estamos hablando de un HIIT. Y van a ver que todos los autores, cuando hablan de intensidad, de un HIIT, cómo debe ser esa intensidad, están hablando de zona de consumo máximo de oxígeno en adelante. Por eso a mí me sorprende cuando escucho algunas cosas acá. Y algunas pueden ser de un profesional bueno incluso, lo aclaro, y que yo coincido con él en un montón de otros temas. Pero bueno, en este tema, producto, como yo les decía, de enojo o encono con otra persona y demás, hay algunas cosas que se dicen que realmente no van en línea con lo que publican y hablan todos estos autores. Todos los libros de HIIT, todas las publicaciones, o si quieren el 90%, pues se me puede pasar alguna, ¿sí? Pero yo, prácticamente todas las publicaciones que leo sobre HIIT están hablando de intensidades del 90% del VO2 máximo para arriba, hasta el all-out, que es como le llaman, que es la intensidad máxima posible en cada esfuerzo. Eso es un HIIT. Cualquiera, si ustedes van acá a esta clasificación de Lausener y Bouchet, van a ver que hablan incluso de un 95% en adelante. Y después todas las otras intensidades de los otros protocolos, que son todos HIIT, son mayores que eso. O sea, no menos del 95%. Si ustedes leen Ronestar o Gibana, algunos por ahí se van al 90%, bajan un poquito. Pero después intensidad al umbral del lactato, por ejemplo, que es una buena intensidad si la comparamos con un continuo, pero realmente todo lo que se publica sobre HIIT es a estas intensidades, ¿sí? Y que tiene un gran compromiso a nivel oxidativo. Imagínense que hablar de una intensidad al 100% de la velocidad del consumo máximo de oxígeno, estamos a una intensidad en que nuestras células musculares están utilizando su máxima capacidad de oxígeno por minuto.
¿Y dónde se utiliza ese oxígeno? En la mitocondria. ¿Cómo podemos plantear qué tal intensidad? Porque yo leo estas cosas y escucho estas cosas. ¿Qué intensidad de VAM o de consumo máximo de oxígeno se inhibiría la mitocondria? ¿Y dónde se está consumiendo todo ese oxígeno? Porque está en la máxima capacidad del cuerpo de consumir oxígeno a esa intensidad. Se están consumiendo la mitocondria y después se empiezan a multiplicar porque el estímulo mitocondrial es brutal. Yo ahora se los voy a mostrar después de que se hace el entrenamiento de estas intensidades. Las enzimas mitocondriales, los citocromos de la fosforilación oxidativa, le estoy hablando de todos mecanismos mitocondriales oxidativos, es brutal cómo aumentan después de estos protocolos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿No se estimuló la mitocondria? ¿Por qué pasan todas estas adaptaciones? Nosotros conocemos perfectamente el síndrome general de adaptación de Hansen, o sea, para que se produzcan adaptaciones, el estímulo tiene que ser realmente adaptativo sobre las adaptaciones que yo busco. ¿Sí? Si no, no se van a producir adaptaciones. Acá hay un estímulo muy fuerte sobre las mitocondrias, muy fuerte, por eso se multiplican después las mitocondrias, para poder dar respuesta cada vez que yo vuelvo a someter al organismo a este tipo de esfuerzo, porque se ve muy demandada la mitocondria. Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. HIIT, hablamos de un ejercicio cardiometabólico y un ejercicio intenso. Y cuando hablamos de intenso, si nos vamos a todo lo que escriben estos autores, se está hablando de intensidad en zona consumo máximo de oxígeno en adelante. Y les voy a decir algo más. Cuando nosotros vamos aumentando la intensidad de la carrera por encima de la velocidad que yo llegue a mi máximo consumo de oxígeno, no disminuye el consumo de oxígeno. No se ve eso. No empiezan nuestras fibras musculares a utilizar cada vez menos oxígeno. Eso no sucede. Cae un poquito durante las pausas y vuelve a subir. Cae un poquito así y vuelve a subir. Pero siempre la utilización de oxígeno se mantiene en esa zona, entre el 90% y el 100%. ¿Está? Y así hasta llegar a las intensidades mayores, cuando están repitiendo esfuerzos máximos. La utilización de oxígeno, ¿sí?, medida en forma directa con analizadores de gases, K4 por ejemplo, siempre se mantiene allá arriba, en la máxima. ¿Cómo podemos pensar que están inhibidas la mitocondria, que está sucediendo solamente glucólisis, o que la energía la aporta solamente los fosfágenos y la glucólisis? Y esto no sucede así. Están todos los sistemas aportando, y yo les voy a mostrar ahora cómo se relacionan estos sistemas, y yo les puedo asegurar que la demanda mitocondrial es brutal. La mitocondria se está relacionando directamente con el sistema de fosfágeno y con el sistema de la glucólisis rápida, totalmente directa, funcionan mancomunadamente, ¿tá? Ambos sistemas, el sistema de fosfágeno y el de la glucólisis rápida, se apoyan en la mitocondria, ¿sí?, en el sistema oxidativo. Los dos desembocan ahí, los dos desembocan dentro de la mitocondria, que ahora se los voy a mostrar. Entonces yo por ahí no entiendo los análisis que se hacen acá, que se busca separar los sistemas bioenergéticos, que se busca decir que se inhiben de una forma rara. Es verdad que empiezan a cambiar las preponderancias, pero de un funcionamiento mancomunado. Y el sistema oxidativo, en la medida que yo llego a determinada intensidad y lo mantengo en el tiempo, está estimulado al máximo, ¿sí? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Un HIIT es un entrenamiento cardiometabólico por un lado, por otro lado un entrenamiento intenso, y cuando hablamos de intenso de verdad, estas son las intensidades que hablan estos autores. Y por otro lado un entrenamiento fraccionado, si no yo no puedo mantener esta intensidad en el tiempo, ¿tá? Es un entrenamiento fraccionado, si no es fraccionado es un continuo, no es un HIIT. ¿Se entiende? No es un fraccionado. Entonces, cuando alguna persona dice, no, pero un RCA no es HIIT, yo me quedo mirando, o determinados protocolos, porque se le pone de distintos nombres, ¿sí? Los HIIT hay un montón de protocolos de HIIT, y se les llama de distintas maneras. Pero todo eso son entrenamientos cardiometabólicos, porque lo hacen corriendo, andando en bici, o sea, con un ejercicio cardiometabólico, ¿sí? Son intensos. ¿Cómo podemos pensar que un RCA no es un esfuerzo intenso? Es la máxima intensidad posible, ¿sí? Y es un entrenamiento fraccionado, o sea, es un HIIT. Es hasta fácil de entenderlo cuando leemos a estos autores, ¿sí? Un SIT, por ejemplo, un Sprint Interval Training. Estamos haciendo un esfuerzo cardiometabólico, lo hacemos corriendo o lo hacemos en bici, ¿sí? Estamos haciendo un esfuerzo intenso. En el caso de los SIT es la máxima intensidad posible. Y hay pausas, y bueno, es un entrenamiento fraccionado intenso, un HIIT. Es un entrenamiento fraccionado de alta intensidad.
¿sí? ¿Se entiende lo que les digo? Entonces es muy fácil nosotros darnos cuenta que es un height y que no es un height también, ¿tá? Cuando simplemente analizamos el esfuerzo. Dentro de los RCA hay un montón de RCA. La otra vez con Javier hablábamos de los RCA COD que suman los cambios de direcciones, perfecto. Es otro tipo de RCA. Bueno, pero es un esfuerzo por sprint repetidos y todos los esfuerzos por sprint repetidos, ¿sí? Son height. También es un height, son todos height. ¿Tá? Entonces, fíjense, ellos hablan, a ver, déjenme ver bien. Estos autores que hablan, dentro de los height podemos encontrar distintos protocolos de estos. Hay un montón de protocolos de lo que yo les muestro ahí. Uno son los height short interval, ¿sí? Y después están los height long interval. Estos son todos entrenamientos a alta intensidad en zonas consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Un poquito más, poquito menos, poquito más, zona consumo máximo de oxígeno. O sea, no intensidad máxima, pero es una intensidad muy alta. ¿Se entiende? Los height short interval son esfuerzos más cortos, de menos de 15 segundos, y con pausas semicompletas también. Generalmente la pausa que utilizan la mayoría de los autores es de el triple del trabajo, ¿sí? Algunos los llevan hasta 6 veces, entre 3 y 6 veces el tiempo de trabajo. Lo más habitual que yo leo todas las semanas es 1,3 la densidad. O sea, si yo hago sprint, si yo hago, perdón, me estoy yendo a los RCA, chicos, discúlpenme. Ahí me estaba confundiendo lo que les decía. Ahora vamos a ir a lo que les decía recién. Generalmente, las pausas... No te escucho, Javier, pero ya me ibas a corregir de igual manera, ¿sí? Estabas hablando del RCA. ¿Cómo? Claro, estaba hablando de RCA. Cuando vamos, height short interval, estamos hablando de ejercicios intensos de segundos por segundos, ¿sí? Las densidades generalmente son 1,1, las que más se utilizan, ¿sí? Hay densidad 0,5, o sea, por ejemplo, un esfuerzo de 20 segundos por 10 segundos de pausa, pero lo que más se utiliza son 10 por 10, 15 por 15, hay densidad 1, 1,5 o 1, 2, ¿sí? Por ejemplo, 10 segundos de trabajo por 20 segundos de pausa. Pero bueno, básicamente un height short interval son intensidades, zona, consumo máximo de oxígeno y esfuerzo y pausas de segundos por segundo. ¿Tá? Los long interval, esto es lo que comúnmente acá se conocía como intermittent training, ¿sí? A nivel internacional también son los intermitentes, ¿no? Eso sería, los intermitentes es un tipo de height, ¿sí? Después tenemos los height long interval, que sería lo que acá se conocía como intervalados. A nivel mundial se lo llamaba interval training, ¿tá? Se lo llama interval training. Es el típico, el clásico método de Friburgo. Son entrenamientos fraccionados, siempre fraccionados, muy intensos, o sea, zona consumo. No estamos hablando de la máxima intensidad en estos dos primeros, ¿sí? Sino en zona consumo máximo de oxígeno, minutos por minuto en este caso. Típico entrenamiento por pasadas, ¿sí? Los tiempos de trabajo son entre 2 y 3, los tiempos de pausa entre 2 y 3. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo verán mejor con Javier, pero necesito que entiendan, cuando yo les muestre estudios ahora para ver la fisiología, que estoy hablando todo de height en esos estudios. Puede ser un height short interval, puede ser un height long interval, y dentro de los height long interval y los height short interval hay un montón de protocolos, ¿sí? De 5 segundos, de 15, de 20, hasta de 30, bueno, en fin. De los long interval también, de 2-3 minutos, algunos hablan de más de 2-3 minutos incluso, hasta 8 minutos llegan cada esfuerzo. En esa pueden estar las diferencias y que son aceptables entre distintos autores, de los que hablan los autores a nivel mundial. Pero acá hacen unas diferencias que yo no las entiendo porque no tienen un pedo que ver con lo que escriben estos tipos, ¿sí? Y después, cuando nos salimos de los fraccionados de altas intensidades, están los fraccionados de máximas intensidades, que seguimos hablando de un height, porque sigue siendo un esfuerzo cardiometabólico, porque lo hacen corriendo, andando en bici, etcétera, etcétera, ¿sí? De alta intensidad. ¿Cómo un sprint máximo no va a ser alta intensidad? Es la máxima expresión de la alta intensidad, ¿sí? Y es fraccionado, todos estos son fraccionados, o sea, con los requisitos que lo dejan muy claro todos estos autores en relación a qué es un height, ¿tá? Entonces, tenemos los de alta intensidad, height short interval, height long interval, máxima intensidad, que lo llaman por el nombre del protocolo la mayoría de los autores, reconociendo que son height, ¿sí? Que tenemos los RCA o RCT, Sprint Ability o Sprint Training,
que son intensidad máxima, allowed, o sea, la máxima intensidad posible para cada esfuerzo, por más que en la medida que se repitan los esfuerzos, la velocidad máxima puede ir cayendo por fatiga. Pero siempre se pide, ¿sí?, la máxima intensidad, es allowed, ¿tá? Es la máxima intensidad posible, ¿tá? Acá tienen la intensidad, fíjense, máxima intensidad posible, en este caso, en sprint, con esfuerzos cortos, ¿sí? Son esfuerzos más de 4 segundos, la mayoría de los autores los ponen por abajo de los 15 segundos. ¿Tá? Estos son los esfuerzos de sprint repetido. Acá la pausa generalmente es lo que les decía recién, 1/3 del trabajo, ¿sí? De 1/3 a 1/6. Entonces, si hacemos sprint de 10 segundos, por lo general utilizan pausas de 30 segundos. Si hacemos sprint de 8 segundos, que es muy clásico hacer de 7 segundos, entre 6 y 8, las pausas que generalmente se utilizan son de 20 segundos. Después varía un montón, hay miles de protocolos que ustedes pueden hacer y miles de variantes, no tiene que ser encasillado exacto, ¿sí? De hecho, a los mismos sprint le pueden meter muchas cosas, cambio de dirección exacto, es un RCA, ¿sí? Después podemos diferenciarlo a cada uno de los RCA según lo que ustedes hacen. Y hay autores que intentan hacerlo, de hecho, y es válido, y está bien, ¿tá? Pero eso es un RCA. Y después están los sprint intervalados, ¿sí? Lo que conocemos como SIT. Los otros eran RCA y después están los SIT. Estos dos últimos son los dos a intensidades máximas, ¿sí? Intensidad máxima posible. Los sprint intervalados ya, los esfuerzos son un poquito más largos, ¿sí? Son más fatigantes, ¿sí? Acá la glucólisis rápida está incluso más estimulada por cómo se extiende el esfuerzo intenso, ¿tá? Generalmente son esfuerzos de entre 20 y 30 segundos a intensidad máxima y las pausas duran más de 2 minutos, generalmente usan pausa entre 2 y 4 minutos. Esos son los famosos SIT, ¿sí? Son realmente, si ustedes lo han hecho, muy, muy fatigantes, tengan cuidado de cómo trabajan con las pausas, la cantidad de bloques, ya lo verán con Javier. Yo la primera vez que les hice a deportistas míos un SIT, la primera vez que leí esta metodología, les estoy hablando hace muchos años atrás, la quise aplicar. En este caso fue uno de los pocos casos que lo hice antes de aplicarlo en mí, más les digo. Y bueno, obviamente que metí la pata, pero eso lo hacemos nosotros, ¿sí? Me terminaron 3 jugadores vomitando. A mí me parecían muy largas pausas entre 2 y 4 minutos para un sprint de 20 segundos, yo decía, son 20 segunditos. Bueno, van a ver, encima los hice de 30 segundos. Mantener la máxima intensidad posible durante 30 segundos es un montonazo, Entonces ahí hay que tener cuidado con la pausa y con los volúmenes totales que utilizan, ¿sí? Yo no sé cómo lo verán ahí con Javier, pero yo suelo usar, no hago varios bloques, o sea, es un solo bloque, que es generalmente lo que usan los autores, la mayoría que yo leo. Hago entre 6 y 10 repeticiones, 12 una vez hice 12, pero fue mucho y nada más. Después están un poco los fisicotécnicos, que algunos los pueden englobar dentro de los HIIT cuando hablamos de fisicotécnico en el marco de los deportes de equipo dinámica intermitente, porque casi todos tienen características de HIIT, ¿sí? Pero bueno, eso lo podemos poner también fuera de los fisicotécnicos. Pero espero que hayan entendido toda la clasificación de HIIT, porque así la clasifican en el mundo, no como yo leo acá. La otra vez le decía, Mauro me mandó una clasificación que hace un autor de acá, y que yo decía, por favor, la ensalada de fruta que hay en esa cabeza y cómo eso se difunde en toda la gente que lo escucha, ¿tá? Así que esta es la clasificación. Hay algunas diferencias con algunos autores, pero por acá va el camino, ¿sí? Por acá va. Todo esto es HIIT, ¿sí? Esta tabla, ¿sí? La saco yo de una clasificación de HIIT, así aparece, ¿sí? De Lausen y Bouchet. Ustedes después pueden hacer como quieran. Fíjense, Jovanovic, que yo le decía que en su libro lo pone con una I, con doble I. De hecho, en el cuerpo del libro está todo con una I, en el título con 2 I, ¿sí? Pueden hacer prácticas deportivas más HIIT, pueden ir intercalando prácticas deportivas y HIIT. ¿Sí? Eso seguramente después lo verán con Javi, no me voy a meter. Pero ustedes pueden hacer dulce de leche con todo esto en el marco de los deportes de equipo, y el HIIT realmente en el fitness también es muy interesante utilizarlo por lo que venimos viendo de cómo usa grasa, y no es que usa más grasa que carbohidratos, como le decía, no es que es lipolítico, un esfuerzo totalmente lipolítico, pero por favor con eso, porque si no,
le damos justamente de comer a otras posiciones que se van a otros extremos, ¿no? Nosotros sabemos la depresión glucogénica que tiene un futbolista en el primero y en el segundo tiempo, jugando al fútbol, ¿tá? Que es un hype del esfuerzo que se hace, es un intermitente intenso, muy variante, obviamente, pero se utiliza muchísimo carbohidrato y glucógeno. Pero bueno, también se van utilizando cada vez más grasas, ¿sí? Y hay que ver las adaptaciones crónicas que generan esto, ¿sí? Porque va generando, yo te lo hablaba bastante también hasta con Pablo Añón, que nos hablamos por WhatsApp, cómo va generando para la gente entrenada y que se entrena mucho con HIIT en el tiempo que cada vez que hacen después cualquier esfuerzo, incluso estos mismos HIIT, ahorran cada vez más glucógeno. Eso porque nuestro cuerpo se va poniendo más efectivo en esa movilización de esos ácidos grasos y utilización. ¿Por qué? Porque cuando hace todo esfuerzo lo hace nuestro cuerpo. Justamente está activando todos esos mecanismos. Por eso que después se hace cada vez más efectivo en cómo funcionan todos esos mecanismos, entonces empieza a utilizar grasa más rápido y en mayor volumen, ¿sí? Esto no quiere decir que incluso las personas muy entrenadas llegan a utilizar más grasa que carbohidratos, ¿sí? Esto no quiere decir, y me parece una estupidez realmente seguir en esa dicotomía que no tiene sentido, no es la guerra entre carbohidratos y lípidos, ¿qué utilizan más? Acá la discusión es qué metodología utilizan más grasa. Ese es el tema, eso es lo que nos interesa. ¿Qué importa si en las metodologías se utiliza un montonazo de carbohidratos, incluso más carbohidratos que las grasas? Nosotros lo que estamos buscando, y es por donde tiene que pasar el debate, es cuáles metodologías son más interesantes para utilizar grasa, ¿sí? Entonces, como les decía, este tipo de esfuerzos, ¿sí? Este tipo de metodologías realmente son muy interesantes porque genera una gran carga fisiológica general y en cuanto a sustrato utiliza todos los sustratos, es así. Obviamente que primero lo que tiene más rápido, los hipofágenos, los carbohidratos, siempre son los que más utilizan porque en cualquier esfuerzo nuestro cuerpo esa es la energía que tiene, digamos, más a mano y especialmente la glucosa genera mucha energía, ¿sí? Y tenemos también reservas importantes, tanto a nivel muscular, hepático, pero las vamos movilizando y utilizando encima muchísimo más rápido. Entonces, pero bueno, las energías de reserva de la grasa son realmente muy importantes también en este tipo de esfuerzos. Y en la medida que nosotros vamos entrenándonos de esta manera, con el tiempo vamos generando no solo las adaptaciones agudas, lo que pasa cada vez que hago un HIIT, sino es interesante las adaptaciones crónicas que voy generando en función de hacer a nuestro cuerpo más eficaz en la movilización y en la utilización de grasa, que se genera mucho con esto. No miremos solamente las adaptaciones agudas, ¿sí? Esto es muy importante. Lo mismo yo digo en los procesos de descenso de peso. Tenemos que ir generando adaptaciones crónicas importantes que se generan con los HIIT, por ejemplo, que se generan con el aumento de la masa muscular. No me voy a ir por esos lados porque tendría mucho para hablarles realmente, pero nosotros lo que vamos haciendo es mejorar el funcionamiento celular de nuestro organismo y molecular y metabólico para que en el tiempo sea cada vez más efectivos en metabolizar carbohidratos y grasa. Eso es lo que nos interesa también, no solo estar viendo cuántas grasas consumo en el mismo ejercicio, sino las adaptaciones crónicas que me van generando este tipo de entrenamientos. Fíjense, esta es una conferencia, yo todas las conferencias que me escuché, ¿sí? En el Congreso del Colegio Europeo de Ciencias del Deporte, que fue hace muy poquito, cuando hablaban de estos temas, todos hablaban en la misma línea, lo que yo les estoy contando acá. Por eso más me sorprende cuando escucho las charlas acá sobre este tema. Yo si quieren se las puedo pasar después a todas estas conferencias, están en YouTube de hecho. Esta fue la de Ronestar, la de Gibala, la de Billot, todas en la misma línea. La de Billot directamente habla del estímulo mitocondrial, también la habla la de Gibala, y Ronestar también habla de ese tema. Pero la de Billot es muy contundente, cómo se estimula la mitocondria con todo tipo de HIIT. Y ellos, cuando empiezan a dar las charlas y clasifican los HIIT, aparece esto. Ahí le puse una pausa y una captura de pantalla. El título era Diferentes formas de HIIT. Y miren, los CID, los RCA, todo eso aparece en los HIIT. ¿Cómo que son cosas diferentes? Se le llama por el nombre del protocolo. Generalmente incluso los HIIT de intensidades máximas se acostumbra a llamarlo por el nombre del protocolo y los HIIT de intensidades altas, pero no máximas, se le agrega el HIIT en el mismo nombre del protocolo y es HIIT Short Interval, HIIT Long Interval, pero fíjense que todo esto es HIIT, fíjense el título
de la diapositiva que Ronstadt estaba mostrando, ¿sí? Todas son diferentes formas de height. Fíjense que ¿cuál es el piso para él? Para un height, el 90% de la velocidad del consumo máximo de oxígeno. Ese es el piso de ahí en adelante, de ahí en adelante. Eso es height para él, no para abajo. No cuando nos dicen, no, que height o con dos i, con una i, es del umbral de lactato al consumo máximo de oxígeno. Todos los que hablan de height, ¿sí? Hablan del 90 para arriba. Ahora, ustedes, esto quiere decir que no pueden hacer un height, quizá una intensidad menor, quizá una intensidad del 80% de la velocidad de consumo. Sí, lo pueden hacer y seguramente va a ser efectivo, y hasta va a ser más efectivo que un continuo, que es intensidades menores todavía, ¿tá? Pero realmente todos estos autores hablan de height de estas intensidades, y esto es lo que proponen como realmente que es lo más eficaz, ¿sí? Entonces, bueno, cualquier otros ilustraciones que les puedo mostrar hablan de lo mismo, ¿sí? Height long interval, height short interval, acá lo ven, por ejemplo, según la duración de los intervalos, según la intensidad, el número de repeticiones, ya verán esto mejor con Javier, pero todo esto es height, ¿sí? Height long interval, height short interval, SIT, RCT o RCA, son todos height. Javi, ¿ibas a hablar? ¿Te gustó ese cuadrito, digo? Me encantó, ese cuadro justamente me lo pasó Javi, pero esto es una forma que ellos, que en realidad no sé quiénes lo plasmaron acá, pero lo plasmaron de una forma bastante ilustrativa en función de la clasificación que ya habían hecho Lausen y Boucheta en el 2013, ¿sí? Es una forma bonita de poner